tardes o noches, compañeros de aula, maestros y todo el personal de la Universidad Lux. Mi nombre es Mateo Quintanilla Rodríguez, estudiante de la carrera de Administración Pública de la Universidad Lux de General Terán, y este es un podcast que yo estoy haciendo que va a hablar sobre los tres temas que había elegido, que son el tema 5, uso de sinónimos y antónimos; el tema 6, el uso de oraciones negativas e interrogativas; y el tema 7, que es de la conjugación y verbos irregulares. Así que sin más, empecemos de una vez este podcast creado por mí, Mateo Quintanilla Rodríguez. Para empezar, ¿para ustedes qué son los sinónimos? Bueno, eso es una pregunta muy fácil de contestar. Los sinónimos son aquellas palabras que, como dicen por ahí, que son palabras que, aunque son de diferente traducción, deben tener el mismo significado. Que es decir, en pocas palabras, que al momento de que una palabra y otra palabra sean de distinta traducción, al momento de investigarlos en internet o en un diccionario, estos siempre van a ser el mismo significado, aunque sean de diferente traducción. Es decir, grande es igual a enorme. Aunque se digan de diferente forma, siempre van a tener el mismo significado. Porque ya, como sabemos, no siempre se van a encontrar este tipo de sinónimos en los libros de texto, ya que no todos son sinónimos, sino que también existen los antónimos. Por eso se está hablando de los sinónimos, para poder diferenciarlos de los antónimos, porque un antónimo es diferente que un sinónimo. Y por eso se está hablando de qué son los sinónimos y no de los antónimos. Así, para que puedan saber la diferencia de uno y otro. Además de que existen 4 tipos de sinónimos diferentes. Primero es la sinonimia conceptual, que es cuando las dos palabras aluden a un mismo concepto, o sea, a un mismo referente real, si bien algunas serán preferidas por las diversas comunidades de habla que existan. Número 2, sinonimia referencial, que es donde las dos palabras remiten a un mismo referente, sin que signifiquen exactamente lo mismo en sí mismas palabras. Número 3, sinonimia contextual. Es cuando las palabras sinónimas pueden intercambiarse solo en determinados contextos, en lo que sus significados coinciden. Y número 4, y el último, sinonimia de connotación, que son aquellos casos en que una palabra gana nuevos sentidos por un uso dialectal o circunstancial, y por lo tanto adquieren relaciones de sinonimia que no estaban originalmente contempladas. Los antónimos. ¿Qué son los antónimos? Los antónimos son aquellas palabras cuyos significados son exactamente lo opuesto entre sí, es decir, que significan lo contrario de la una y de la otra, siempre y cuando permanezcan a la misma categoría gramatical. Es decir, que es por así decirlo, que sin importar qué palabra sea, siempre va a tener un resultado opuesto. Como bonito es feo, ese es un antónimo. Decir todo lo contrario de una palabra a su significado, por eso se le conoce antónimo. Buscar lo opuesto a lo que se le está buscando a una palabra. Es por eso que siempre tenemos que tener en cuenta eso también. Antonimia, que es cómo se llama este tipo de relación entre los significados de las palabras, puede ser de distintos tipos, dependiendo del modo en que las palabras se contradijan. Existen varios tipos de antónimo.
pero solo 3 son los que más se definen. La número 1, antonimia gradual. Esta ocurre cuando las dos palabras se oponen de una manera no absoluta, es decir, que existen otros significados en distintos grados, como ocurre entre caliente y frío, que existen los dos grados intermedios, que son templado, tibio, etc. La antonimia complementaria, que es cuando ocurre el significado de una palabra es incompatible con el de la otra, que es decir, se excluyen. Si existe una, no existe la otra, como por ejemplo vida y muerte, no hay términos intermedios de esos dos. Y por último, la antonimia recíproca. En esta, las palabras se oponen de manera complementaria, o sea, que no pueden darse una sin la otra, ya que constituyen un conjunto total, como por ejemplo comprar y vender, ya que para que alguien compre algo, el dueño anterior tiene que vender algo. Oraciones negativas. ¿Qué son las oraciones negativas? Por lo que sabemos, las oraciones negativas son aquellas formas de afirmar o al menos negar cualquier información que no sea de nuestro agrado o tal vez no queramos oír. Es decir, que son aquellas palabras que deben decir una negación. Entre pocas palabras, eso es lo que se refiere a las oraciones negativas. Este tipo de oraciones son muy comunes de ubicar tanto en libros de texto como en conversaciones, ya que son muy fáciles de poder escuchar y saber cuándo es una negación, porque muy pocas veces, o mejor dicho, muchas veces son las que se puede escuchar una negación en cualquier plática, ya sea plática empresarial, plática de amigos, plática de familiares. Eso siempre se debe encontrar una negación y saber en qué momento se tiene que hacer una oración negativa. En oraciones interrogativas son aquellas oraciones que se debe de hacer una pregunta. Es decir, que se debe preguntar una información o un favor que le haces a tu amigo. Este tipo de oraciones también son iguales fáciles de ubicar porque claramente deben tener signos de interrogación. Estas son las que siempre predominan en las oraciones interrogativas. Saber cuándo aplicar la interrogativa a alguien que conozcamos o a un amigo o a una persona para pedir lo que sea. La conjugación. ¿Qué es la conjugación? La conjugación es el conjunto ordenado de todas las formas de un verbo. Estos se pueden conjugar en un verbo, es ponerlo en todas sus formas posibles, ya sea en términos de ir. Pero también la conjugación se empeña en modificar un verbo para que concuerde con el sujeto de una oración en cuanto a tiempo, persona, número, modo, entre otros. Todos son formas que suelen ser comunes en los grupos de verbos regulares, los cuales son los que comparten una misma terminación en los verbos escritos en un libro o en un libro digital. Pero lo que sabemos es que estos se pueden modificar mediante la raíz, porque se tiene que modificar en qué tipo de verbos se está modificando la conjugación. Es decir, si es por tiempo, va a ser algo que sea de los pasado, presente y futuro. Si es de números, se tiene que ser ya sea por esta persona, estas personas, o sea, si son una o varias. Y en modo es como uno lo expresa.
Esa es la conjugación de los verbos, en cómo modificarlos en las raíces. Los verbos irregulares. ¿Qué son los verbos irregulares? Los verbos irregulares son aquellos verbos que poseen conjugaciones particulares o idiosincráticas, que según algunos de los rasgos por los que se reflexiona, además son las que no siguen dicho patrón y deben memorizarse porque estos verbos suelen tener cambios en la raíz, a veces en las terminaciones e incluso en raras ocasiones en los verbos, es decir, en ambos. Es por eso que se tiene que tener en cuenta que hay que ver cuáles son los verbos irregulares, cómo lo son el ser, el poder y el dar. Esos son algunos ejemplos de los que son los verbos irregulares. Por eso es muy común este tipo de irregularidades en los textos escritos. Además de que estos tienes que tener muy en cuenta cuáles son los que se deben de identificar como verbos irregulares. Y para finalizar con todo mi podcast, voy a hablar de lo que he aprendido, y es que durante todo este rato he aprendido de que los 3 temas que he hablado se pueden encontrar en cualquier parte, ya sea en libros o en conversaciones. En los sinónimos y antónimos son muy fáciles de ubicar porque estos se pueden encontrar en libros, en diccionarios o en cualquier cosa que tenga que leer con textos. En los de, como había dicho, oraciones negativas e interrogativas, estas se pueden encontrar tanto en libros de texto como en conversaciones, ya que estas son muy fáciles de encontrar y de ubicar, saber cuál es cuál. Y en la de conjugación y verbos irregulares, estas se pueden encontrar en libros de texto también, y los verbos irregulares también. Estas se tienen que más o menos ubicar un poquito más sobre cómo son cada uno. Sin más, yo soy Mateo Quintanilla Rodríguez, estudiante de la Universidad Lux de General Terán en la carrera de Administración Pública, y nos vemos en otra ocasión. Adiós.